Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo. No sé si habéis visto alguno anteriormente o si los estáis viendo de forma desordenada, pero básicamente este es el primer vídeo del diario. ¿El diario qué es el diario? Pues es como dice su nombre, es un resumen, es un diario, es una... para rememorar o para tener los recuerdos o tener grabado un poco las sensaciones, la experiencia, un poco contar los rallies o los momentos importantes de mi aventura en el mundo de los rallies, pues tenerlo un poco registrado, básicamente. Es una especie de diario, por eso le he puesto ese nombre a estos vídeos. Y nada, espero que os guste, os entretengan, no sé si os entretendrán, no sé si os gustarán, no sé si os servirán para algo, pero espero que al menos pues sea una opinión, una experiencia de otra persona adulta de más de 40 años que ha empezado tarde en el mundo de los rallies, de forma a correr, porque sí que aficionado ha sido desde siempre. Pero que tengáis esa experiencia o tengáis esa opinión y que espero que os sirva para algo, y si no, pues que os entretenga, y si no, pues nada, tampoco lo he hecho con una razón de ganarme la vida con esto, ni de ganar dinero, ni nada, simplemente es porque me apetece hacerlo y quiero que quede registrado, porque dentro de 10 años o 15 años o 20 años, o mis hijos, pues puedan coger un día y ver estos vídeos y recordar, para mí, pues recordar lo que fue, y para mis hijos, pues un poco... que puedan ver cuál fue mi experiencia en el mundo de los rallies, y alguien que empieza pues igual le sirve para alguna cosa, ¿no? De alguien que ha empezado y que cuenta un poco cuáles fueron las sensaciones, más que otra cosa. Después mi intención es hacer más vídeos relacionados con el coche, con cosas que he tenido que adaptar del coche, de traerlo de Asturias hasta aquí, diferencias de categorías, porque este coche es de una categoría de otra. Entonces me gustaría entrar en todo lo que estoy aprendiendo y dejarlo registrado de alguna manera en vídeo también, y eso sí que sería algo más didáctico. Pero de momento aquí simplemente es hablar de las sensaciones. Y os voy a hablar de las sensaciones de mi primer rally, que es el Rally de Manacor, que se celebró en marzo de 2024. Bueno, como habéis visto en la cabecera, pues tiene un diseño todo bonito. El cartel muy chulo. Es un rally, fue el rally del estreno, es el rally además de la escudería, porque para los que no lo sepan, pues es más económico cuando tú te inscribes en un rally que pertenezcas a una escudería. Podríamos decir que es obligatorio, ¿vale? No es obligatorio per se, pero es recomendable, porque las escuderías o pagas muy poquito al año, o pagas o no pagas, o pagas algo muy simbólico. Nosotros pagamos muy poquito anualmente y no es un gasto, realmente no es un gasto, yo creo que vale la pena. Y si perteneces a una escudería, pues las inscripciones son más económicas y normalmente es más fácil inscribirte, y además te ayudan bastante en el tema de las inscripciones. Y el primer rally, dio la casualidad, podía haberlo alargado un poquito más, pero teniendo el coche preparado para correr, que ya lo compré listo para arrancar y salir y correr un rally, pues dije, no quiero esperar más, me saqué la licencia B, la limitada, la que solo te permite correr rally sprints y slaloms, pero aquí en las islas al menos no se hacen slaloms, y salir directamente en el primer rally, que además era, dicho por todo el mundo, uno de los rally sprint más chulos del año en Baleares. El rally sprint de Manacor es el más largo en kilometraje, tiene dos tramos espectaculares, sobre todo el de la mañana, que el de la tarde está guapísimo, pero el de la mañana es espectacular. Es una caña de tramo muy, muy espectacular, de lo mejorcito que hay en tramos. Si aisláramos ese tramo, de lo mejor que hay en toda Baleares. Y quería correrlo, porque era el rally, como ya he dicho, el rally de la escudería, el rally de casa. Nosotros vivimos en el municipio de Manacor, es un rally que podemos ir a entrenar cuando quisiéramos, que conocíamos en muchos casos los tramos, porque el tramo de la tarde, que es en Son Masía, mis hijos van allí a entrenar, y bueno, yo he ido muchas veces por esa carretera, a veces la cojo para atajar de Felanich a mi casa. Entonces era el rally de casa, había que correrlo. Entonces valía la pena, aunque fuera un poco precipitado, estrenarse con este rally, porque era realmente un rally muy, muy chulo, muy espectacular. Y bueno, os voy a enseñar un par de fotos y os voy a contar un poco por encima cómo ha sido la experiencia en general, ¿vale? Pues no enrollarme mucho con el tema del rally. Bueno, como os he comentado, pues mira, estos son un poco el resumen. Yo creo que el mejor resumen es Instagram, es donde he ido poniendo todas las cosas que hemos ido haciendo. La verdad es que esta foto, por ejemplo, que es la primera, debe tener 8 o 9 años, que es de mi hijo, el más pequeño.
y recuperé esta cuenta que la tenía bastante abandonada hace, pues eso, justo para hacerlo un poco también ese diario de tener... ¿Ves? Estos son el viaje con mi suegro a ir a buscar el coche y bueno, hay cositas que he ido poniendo, los logos del equipo que he ido haciendo para tener como una especie de logo para el tema de los rallies. Modificaciones que he tenido que hacer, que esto ya entraré en detalles pues en otro vídeo de todas las modificaciones que hubo que hacerle al coche para adaptarlo a la normativa balear, que difiere de la normativa asturiana y del norte de la península. Entonces, bueno, primero de todo, pues el primer rally, lo primero y más importante, aparte del coche, teniendo en cuenta que estás haciendo rallies o rally sprints en este caso, es que tienes que tener un copiloto. Y yo, pues, tuve la suerte por una carambola de encontrar ya una copiloto veterana, una que ya había corrido bastantes rallies, que es Caterina Bermúdez, que además, como contrapunto, además es piloto de CM, de vehículos de montaña. Como veis, esta era mi copiloto. Digo era, ahora explicaré por qué. Y mira, además casualidad que la decoración del coche era muy similar a la de su CM a la del coche, a la del 106. Así que nada, pues ella es Caterina. Era la copiloto. La verdad es que pues fue un encanto. Fue muy, muy, muy bien las primeras carreras. O sea, la primera carrera, los entrenos. Me ayudó muchísimo a empezar. He de decir que empezar con alguien veterano yo es algo que recomendaría a todo el mundo, ¿sabes? Caterina no es su especialidad, ser copiloto, pues ya lo había hecho, pero si encontráis, por ejemplo, a alguien que sea puramente veterano, como es el caso que tengo yo ahora, para mi segundo rally salí con alguien muy veterano, os lo recomendaría mucho. O sea, alguien que ya haya corrido o alguien que ya sea muy... Cuanto más veterano, mejor, evidentemente. Pero alguien que ya haya corrido es muy, muy importante porque os va a dar mucha tranquilidad, os va a ayudar muchísimo. Y Caterina en ese caso, pues fue un punch enorme a mi inicio, porque si no hubiese sido muy, muy, muy complicado. Hay muchas cosas a tener en cuenta, muchas cosas que, sobre todo, si no las has hecho nunca, es que te vas a volver loco y la vas a acabar liando parda. ¿Vale? Sobre todo pero a muchos niveles, a nivel de entrenamiento, a nivel de cómo funcionan los controles horarios, muchísimo. Es un deporte muy, muy, muy complejo, con muchísimas normativas, con muchísimos detalles, y es importante que, bueno, pues que tengáis un poco controladas esas cosas. A nivel de equipamiento, a nivel de todo, o sea, es muy, muy importante cómo hacéis las cosas, y tener a alguien que os eche una mano es vital. Si no podéis, pues bueno, pues es lo que es. Simplemente pues os vais a comer pues las típicas novatadas porque os las vais a comer, básicamente. Pues esto ha sido, bueno, ella es Caterina, como digo, ella se ha centrado después de esta carrera, vio, bueno, pues todas las horas que lleva y tal, y el trabajo que tiene ella, que va por horarios random, es decir, va por turnos, no es un horario fijo, con lo cual se le hacía muy complicado entrenar, y al final se le hizo bola y decidió, bueno, pues centrarse en el campeonato de montaña. Y al menos, bueno, pues pudo salir conmigo en el primer rally. Es una pena no seguir con ella, pero bueno, es lo que hay. O sea, aquí nadie es profesional y cada uno tiene que mirar un poco por el tiempo que tiene y por el tiempo que le puede dedicar a las cosas, y a veces, bueno, pues se te va de las manos. Yo es que soy un puto zumbao, el que me conoce ya lo sabe, y si no tengo horas, pues no duermo. O me levanto a las 6 de la mañana o estoy currando hasta las 10 de la noche, con lo cual... Pero a veces, si trabajas por cuenta ajena, yo es que soy autónomo, pues eso no lo puedes hacer. No puedes simplemente hacer más horas para recuperar. No se puede, porque a veces no te lo permite. Con lo cual, pues es un poco eso. Es una pena, pero bueno, la vida sigue. Agradecerle muchísimo a Caterina si llega a escuchar o alguien que la conozca que llegue a escuchar este vídeo, ver este vídeo, que sepa que nada, que yo estoy encantadísimo y agradecidísimo. Y fue una suerte tenerla, porque si no, hubiese sido un desastre, ya seguro. No a lo mejor un desastre, pero hubiese sido muchísimo más complicado haberlo hecho sin alguien con experiencia. No, pues os cuento un poco, voy a cambiar la escena, cuento un poco la experiencia, porque vi una entrevista que le hicieron a Pedro Acosta hace muy poco, Pedro Acosta, el piloto de MotoGP, que está ahora en KTM, y creo que resume perfectamente, porque le contaron un poco cómo era la primera experiencia cuando salió la primera sprint, la carrera sprint que hacen los sábados en MotoGP. Le preguntaron un poco cómo había sido la primera experiencia, la primera vez, etcétera, etcétera. Y me hizo mucha gracia cómo lo contó, y un poco me hago eco de lo que contó él para contar mi experiencia en mi primera vez en los rallies. Y él lo que decía era como la primera vez que era como cuando te desvirgas. Es que Pedro Acosta es un personajote. Y el tío decía que sí,
es muy intenso, es muy interesante, pero quieres hacerlo todo bien, pero no puedes porque no sabes. Entonces, en realidad, la estás liando parda, o no lo estás haciendo perfecto, o eres muy torpe, pero te lo pasas bien porque es la primera vez, ¿no? Pues es un poco ese sería el resumen de mi desbrigada en el mundo de los rallies. Básicamente, pues es un buen resumen, creo que es el resumen perfecto. Salimos, teníamos muchas ganas de disfrutar, pero había muchos nervios, pero lo hacíamos lo mejor posible, pero no sabemos, con lo cual no lo estábamos haciendo perfecto, en mi caso, no lo estaba haciendo perfecto ni en la conducción, ni en muchas cosas, muchos nervios, mucho tal. Entonces, acabas el rally muy cansado, muy agotado, te lo has pasado bien, pero también te has preocupado mucho, ya estás tan nervioso, ya estás tan tal, que al final no sabes muy bien si te lo has pasado bien o no. En general, un par de días después dije, hostia, ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, con mucha diferencia. Y además estrenarse en un rally tan espectacular, tan largo, tan intenso como el rally de Manacor, un rally sprint, pero que es tan largo como muchos rallies, porque son 100 kilómetros cronometrados y 220 kilómetros en total, incluyendo también los enlaces. Es un día muy duro. Y fue un poco eso, o sea, un poco a verlas venir, un poco a improvisar por el camino. Suerte de Caterina, que me ayudó muchísimo. Bueno, sin ella, te digo, muchísimas cosas la hubiéramos liado muchísimo. Yo la hubiera liado muchísimo mal, la hubiera liado parda. Igual la hubiéramos penalizado 25 veces, no sé. Lo hubiéramos equivocado en 1000 cosas, nos hubiera saltado algún regrupamiento. Hubiese sido un desastre. Y al menos en eso, pues todo lo que se pudo, todo lo que pudimos, lo hicimos lo mejor posible. Y lo más ordenado, voy a decir, posible. Pero la cagamos en 100.000 cosas, las cosas como son. Por eso digo que me gusta mucho esa frase, o cómo lo explica. Es que estoy mirando a cámara, me tengo que acostumbrar. Me cuesta mucho. Bueno, lo que os decía, que me lío. Es que yo estoy acostumbrado a hacer podcast. Como veis, tengo un equipo que está bastante bien, con un buen micro y buenos cascos. Pero es porque hago podcast de ciencia ficción. Entonces, y estos podcasts además hablo con otros. Con tertulios, podemos decir, gente que tengo, no directamente a la gente que está viendo el vídeo. Entonces, disculpadme, pero me cuesta hacerlo, mirar directamente, y hacer cortes como hacen otros youtubers. Yo eso ya no lo voy a hacer. Durará lo que dure el vídeo, porque al final es un diario, es igual lo que dure el vídeo. Pues voy a repasar un poco, ya que he hablado del rally, cómo era el rally, ¿vale? Aquí tenéis un poco los datos de la carrera. Como veis, eran 19 kilómetros cada pasada, eran 3 pasadas en el tramo que se llama Mil Lagos Sant Llorenç, ¿vale? Que aquí tenéis el mapa. A ver si lo puedo ampliar sin liarla, ¿vale? Como veis. Entonces, la isla no es pequeña, y la asistencia estaba en Manacor, y de aquí, de la asistencia hasta aquí, volver, ir, volver, con lo cual por eso eran muchos kilómetros de enlace. Y después por la tarde era el tramo de Son Macià. Era el tramo de Son Macià, que es este de aquí, y este era lo mismo. Aquí hay una publicidad que a ver si la puedo quitar. Vale. Que era, pues nada, pues desde Son Macià, veis que este tramo es bastante más cortito que el de la mañana, y de volver 3 veces cada uno. Y este ya era un tramo muy hardcore. O sea, porque 20 kilómetros yo creo que es uno de los tramos ya más largos de la isla, casi seguro. Pues esto era un poco el tramo, ¿ves? Casi 20 kilómetros, podemos decir 20 kilómetros cada pasada, 60 kilómetros de mañana, y 30 y largos de 33,90 si sumamos estos de tarde. Pues salen casi esos 190 y largos kilómetros cronometrados. Una barbaridad. Una barbaridad, y para ser el primer rally, una super barbaridad. Pero la verdad es que es muy, muy, muy chulo. Nos inscribimos, suerte, bueno, como era nuestro... Por el tipo de coche, lo de las inscripciones también merece un poco un programa, un podcast, o lo que queráis aparte, ¿sabes? Una explicación aparte. Pero cómo funcionan las inscripciones es que se hacen a criterio. Primero, los 5 primeros, por lo que me contaron, suele ser por cómo va la clasificación del campeonato, ¿vale? Los que están luchando en la absoluta. Y a partir del sexto, séptimo, depende del campeonato, a lo mejor es del 10º. Depende mucho del organizador, de un poco en el punto en el que esté la temporada, pero digamos que esto, excepto los 5 primeros, por regla general, todo lo otro se hace a ojo. ¿Qué quiere decir eso? Pues se coloca dependiendo del coche que lleva, la experiencia del piloto, la experiencia del copiloto, la situación en la que están, si han tenido muchos problemas, si no han tenido muchos problemas, si están yendo rápido, lento, el tipo de conducción. O sea, se tienen en cuenta muchas más cosas de lo que yo pensaba. Yo pensaba que iba a clasificación, por tipo de coche y a correr. No. La verdad es que se lo miran mucho. Nosotros deberíamos haber salido más o menos por aquí, ¿vale? Por tipo de coche tal y cual, porque Caterina es veterana. No sé, si hubiéramos sido los dos novatos nos tiraban último seguro. Pero
por tipo de... Pues hay gente aquí pues que va muy tranquila, que no quieren romper el coche, que además no van arriesgando, no van tranquilos. A lo mejor nos pueden haber puesto pues el 40 y pico, 40 y poco. Pero nosotros pedimos ir los últimos, porque aprovechando que era que la carrera era en nuestra escudería. Entonces lo organizamos nuestra escudería y lo solicitamos nosotros. ¿Por qué? Porque podríamos haber salido de cero, o sea, de doble cero, triple cero, de 100, o digamos de uno de los coches de la organización que no compiten, pero, ya lo explicaré en otro sitio, nos compensaba salir últimos salir los últimos sin competir. Perdón, compitiendo. Nos valía más la pena estar inscritos porque es más barato y por una serie de cosas. Porque te tienen en cuenta los tiempos y compites. Entonces funciona de otra manera. Y lo preferimos así. Entonces, lo que solicitamos ir los últimos para no liarla, ¿sabes? Para si íbamos muy, muy, muy lentos y nos ponían el 35, por ejemplo, íbamos muy lentos, pues no estar por allí dando pena y que la gente y estar haciendo, porque es un tramo muy, muy largo. Es mucho más fácil que te pillen, ¿sabes? O que tú pilles al de delante si va especialmente lento. Entonces, preferimos ir los últimos. Después ya en el tramo de la tarde ya los ordenamos por clasificación. Y eso es impepinable, eso no lo podemos modificar. Pero aquí sí podemos elegir. Entonces salimos con ruedas de calle. Que aquí se ve, porque esto es pasado las verificaciones, no pasamos las verificaciones a las primeras. Era muy difícil, porque cuando traes un coche de la península es muy difícil que pasen las verificaciones a las primeras, porque allí, más que de la península, más del norte de España, sobre todo de Asturias, Cantabria, Galicia, País Vasco, allí funcionan con otra normativa y también las asistencias funcionan de otra manera, con lo cual era muy difícil que el coche pasara de primeras. Ya lo llevamos al taller, ya fui al taller de Adri del Moral, que es el taller de competición que hay en Manacor, que también pertenece o sea, es parte de la escudería y están metidos en la escudería y entonces hay mucho contacto con los competidores. Entonces yo llevé el coche un día, pese a que estaba ya para salir, técnicamente le dije, échale un vistazo porque si me tienen que tirar por algo que sea fácil de arreglar. Es decir, que sea algo que se nos escape, pero que si tú ves algo que es evidentemente algo por lo que nos van a tirar, por favor, dímelo y así lo cambiamos. Y hubo que cambiar cosas, evidentemente. Como he dicho antes, pues hubo que cambiar el desconectador, estaba puesto en otro sitio y como veis aquí, como ya estaba puesto, pues tuve que poner el tirador de la extinción y el desconectador de la batería que el piloto y el copiloto llegaran. Y antes no estaban colocados así, estaban colocados, no creo que haya foto, no hay ninguna foto aquí, estaban colocados en sitios en los que si estabas atado 100% no podías llegar. Y como esta, pues un par de cositas más que hubo que cambiar. Aún así, yo no llevé las parrillas porque no sabía que había que llevar las parrillas, ya es novatada. A la que llegan las verificaciones, Marc, uno con el que pues hemos hecho amistad, digamos, contacto, gracias al tema de los rallies y pues nos conocimos allí y así como nos conocimos, le fui a enseñar el coche, mira el coche, qué guapo, qué tal, hostia, ¿y las parrillas no las traes? ¿Tienes? Y le dije, sí, claro que tengo. Hostia, pues tienes que verificar con ellas. ¿Ah, sí? Sí, si no verificas con ellas no las puedes montar. Y por eso tuvimos que verificar. O sea, no pasamos verificaciones, sí, pero no. Y nos hicieron pasar las verificaciones el sábado por la mañana. Aquí está, ¿no? El coche ya con las parrillas montadas, las parrillas de faro para ir a pasar las verificaciones de la mañana del sábado, justo antes. Pero ya sabíamos los fallos que tenía. Bueno, eran 2 chorradas. Era básicamente esto y que no llevábamos chalecos. Los chalecos amarillos. Así que bueno, fue un segundo, simplemente volvimos a casa, aprovechamos para ponerle las pegatinas, quitar algunas pegatinas de los sponsors de la península, que aún les quedaban algunos, y ponerles un poco improvisada pegatinas en este caso de mi juego, de mi empresa. En el siguiente rally ya hemos ido cambiando aún más cositas y el coche ha quedado más personalizado o más con las marcas nuestras, aunque no tenemos sponsors, solo Neumáticos Son Cervera, que es que nos ayudan, pero el resto eran sponsors de la península. Bueno, pues os digo cosas que improvisamos bastante. Como veis aquí, está las ruedas, los neumáticos de calle y salimos con neumáticos de calle. Aquí, ¿por qué? ¿Por qué no? Hubo gente que nos dijo, estáis locos, gente que me dijo, bueno, está bien, pero ve con cuidado. Entonces, yo preferí salir con neumáticos de calle. Esto... porque en principio los dejamos montados porque íbamos a ir de cero, pero lo mismo, después con el caos, no, vale, vamos, venga, pim, pam, pum, pam, al final quedaron montados los de calle y dije, bueno, salimos con los de calle. Al menos la salida, la primera o segunda pasada. Si vemos que la cosa va bien, que vamos muy bien y nos animamos, montamos los slicks y así hemos probado neumáticos de calle y de los slicks. Hay que tener en cuenta que yo antes de salir a este coche le había hecho 40 kilómetros, 40 de carretera a 90 por hora, con lo cual era...
sea, lo había conducido cero. Y un coche veteranísimo que lleva muchísimas carreras, tal y cual, yo lo había conducido cero. Y yo no conducí ningún otro coche de competición en competición, con lo cual, o sea, es empezar absolutamente de cero. Por eso preferí salir con neumáticos de calle. Nada, y bueno, voy a dejarle esta foto mientras que esto sea al mediodía, cuando nos paramos. Como veis, sobrevivimos a las 3 primeras pasadas. Os cuento un poco, me voy a poner yo, cuento un poco cómo fue, a menos las sensaciones. Mejor voy a poner el Chronolive y veis vosotros un poco cómo funcionaron los tiempos de las diferentes pasadas. Bueno, TC1, TC2, TC3, al final ya estábamos aquí, ¿ves? Porque en la clasificación salimos primero. Ves que aquí hay gente que ya no puntuó, que ya ni salió, y gente que pues se quedó por el camino, ya por rotura o algún que otro accidente. Entonces ya por eso no están todos los tiempos. Y aquí, como veis, estos son penalizaciones por entrar tarde en un control, por lo que sea. Nosotros hicimos todo el rally completo. A mí además tenéis el tiempo aquí, de abajo, en qué posición quedamos en cada vez. La verdad es que salimos, las 2 primeras salimos con neumáticos de calle, el primero muy lento. Los vídeos también los podéis ver en nuestro canal, en el canal de Ramper Racing de YouTube. Están todas las onboards puestas, tal cual. Lo que pasa es que no se oye, no conseguimos conectar la cámara a los cascos, entonces no se oyen las notas, pero bueno, se ven los vídeos. Y aquí salimos con neumáticos de calle, muy nerviosos, muy a probar el coche, y fue a sobrevivir. Y como veis, no íbamos lentos, como se puede ver, porque hicimos el 29, ¿ves? Nada mal, teniendo en cuenta que eran 46 coches, y hubo gente que como veis, ni siquiera pasó la primera, pero quedamos el 29 de 38 o 39 que creo que acabaron pasando, o sea que nada mal. La verdad es que no fuimos lentos, pese a que me estaba dejando mucho margen, y que íbamos con neumáticos de calle, y sobre todo, donde yo creo que más se nota es en las frenadas. Las frenadas era increíble. Las frenadas frenabas y el coche, las 4 ruedas bloqueaban. Que hay un vídeo por ahí en el que pegamos unas pasadas de frenada. En realidad no, simplemente era que se bloqueaban las ruedas, porque las ruedas no daban abasto. O sea, no tenían capacidad de frenada suficiente para parar el coche. Después, en la segunda, además íbamos probando, dejándonos mucho margen. En la segunda ya fuimos un poquito más rápido, un poquito más con cuidado, ya le había cogido un poquito el punto al coche, aunque aún a día de hoy, después de haber hecho todas estas pasadas más otro rally, aún no le tengo cogido 100% el punto al coche y tardaré en cogérselo, pero ya, digamos, con menos miedo, para decirlo de una manera. Y bajamos 20 segundos, nos colocamos además mejor, también había más gente que había abandonado por diferentes problemas. Y a partir de aquí, veis, como veis, más o menos nos quedamos estables en los tiempos. Más o menos nos quedamos estables en los tiempos. Como vimos que la cosa iba muy bien y que estábamos haciéndolo guay, esta es la última pasada de la mañana, que había un saltito con el coche. No mucho tampoco, 4 dedos, pero bueno, ahí está. Montamos los slicks. Los slicks que teníamos, que es compuesto blando detrás y medio delante. Y salimos a también, pues bueno, a tantear un poco. Tampoco me le iba a jugar porque yo no sabía la diferencia que había. Y ya directamente en la salida se nota una barbaridad. He hecho un vídeo comparativo del primer minuto y medio del tramo, en la que se ve la diferencia, es abismal en frenada, en paso por curva, en aceleración. O sea, la diferencia no tiene nada que ver, es un mundo. Y aquí bajamos 20 segundos, pero si hubiéramos hecho otra pasada más, hubiéramos bajado otros 20 segundos. Porque aún aquí había bastante margen, había bastante hueco a mejora, en frenadas, en aceleraciones, en pasos, sobre todo en pasos por curva, en las curvas rápidas. Había mucha mejora. Pero muy contento porque creo que al final fue, como veis, una evolución. Una evolución a mejor. Ahí poco a poco mejorando. Después a mediodía, como veis, bueno, aquí ya a mediodía lo digo y lo mantendré, me hubiera ido a mi casa, estábamos contentísimos, el coche no se había roto, no habíamos tenido ningún problema, pero habían sido muchos días de nervios, de preparación, de preparar el coche, mucho estrés, ya te digo, además por la mañana me acuerdo que estábamos a punto de salir a las 10 menos cuarto, no me acuerdo exactamente la hora, pero sobre las 10, chorreando sudor, y no era por el calor, era por la tensión, ¿no? Chorreando sudor en la primera pasada, pasándolo muy mal. La primera vez que te sientas en un coche de carreras con el casco, con el Hans, con el sotacasco, el coche, un tío haciéndote el 3-2-1, encima se paró, ¿sabes? Se paró la salida porque resulta que un vecino salió, justo antes de salir nosotros, salió un vecino y pararon el tramo, con lo cual estás a punto de salir ya nervioso y te paran. No, espera, que había un vecino en medio de la pista. Y tú, me cago en la leche, ¿ahora qué hago? Y más tiempo allí parado, pero bueno, la verdad es que como he corrido, en esto sí que me ayudó mucho, muchas carreras en eSports,
pues en el momento que tienes ya has aprendido a tener esa capacidad de que cuando tú aceleras y empiezas, te olvidas de los nervios, ¿vale? Porque puede ser que si no has tenido esa experiencia de desconexión entre estoy a punto de correr, vale, ahora tengo que correr y me centro en llevar el coche lo mejor posible, puede ser que tengas nervios durante la carrera, pero yo en el momento que el coche salió, ya se me fueron los nervios y me olvidé de los nervios 100% hasta el final. Tiré freno de mano en algunas curvas, o sea, iba un poco a probar, a divertirme. Había curvas que las teníamos marcadas de 6 y sabía perfectamente que incluso con los neumáticos de calle podía hacerlas a fondo, pero no las hacía a fondo, levantaba y dejándome muchísimo margen, porque es que lo que quería era acabar, sobre todo no pegarme una hostia en el primer rally. Y si a poder ser, no romper el coche. Ni romper el coche, ni pegarme una hostia en el primer rally. Si el coche se rompe, pues es lo que hay. Pues ya spoiler, se ha roto en el segundo. En el segundo rally, a la mitad del rally, se le rompió una cosa. Pero son cosas que pasan. Pero la idea era, pues, al menos no forzarlo en la medida de lo posible y dejar margen para no pegarse una hostia. Bueno, pues acabamos el tramo de la mañana contentísimos, habíamos sobrevivido, había ido todo muy bien, habíamos aprendido muchísimo, habíamos conseguido a mediodía estar tranquilos no solo en el rally, sino en la asistencia, porque la asistencia también fue un caos, la organizó mi mujer, hizo lo que pudo, o sea, la pobre hizo lo que pudo, aprendió muchísimo fijándose en cómo lo hacían los demás, hostia, y apuntando, ya haciendo notas de en el próximo rally hay que hacer esto, hay que traer esto, hay que traer esto, hay que traer esto, o sea, aprendimos muchísimo. Pero también fue una improvisación, fue todo bastante caos, salimos vivos de milagro, salimos vivos y bien de milagro, por suerte, digamos la suerte del novato de no cagarla en ningún sitio de forma tan grave que no te permita continuar el rally. Conseguimos sacarlo, yo creo que en eso Caterina y sus padres, que vinieron a mediodía también y nos ayudaron muchísimo a cambiar las ruedas del coche, a revisarlo, a muchas cosas, porque yo había herramientas que no tenía y, por ejemplo, la dinamométrica yo no tenía, el padre de Caterina sí, la llevaba en el coche por si le hacía falta, la bajó, apretamos los neumáticos, las ruedas como toca, un desastre. Y aquí yo ya digo, ya me hubiera ido. ¿Pero qué pasó? Pues bueno, pues ya que estábamos, pues le dimos caña a la segunda. Dijimos, bueno, pues vamos a salir la segunda y la utilizamos lo mismo, ¿no? Para practicar, para tantear un poco, para ver cómo funciona el coche y tal. Y salimos más tranquilos que, o sea, no diré más tranquilos que para la mañana, pero salimos a verlas venir, ¿vale? Un poco, no vamos a forzar, vamos a salir relajados. Como veis, además lo increíble de este es que cómo funciona un poco la mente humana, podríamos decir, ¿no? O cómo funciona. Salimos, diría, tensos, pero no con la presión de la mañana. Entonces hicimos, como veis, el 21, un 8.04. Dijimos, no ha ido mal. Y después salimos y los dos, cuando acabamos el segundo tramo, pues ya empezaba a anochecer, ya llevamos las parrillas montadas, pero no creo que fuera determinante el llevar las parrillas montadas. Creo que hay alguna foto del tramo de la tarde. Sí, con las fotos hay un poco de caos, pero bueno. Con el tramo de la tarde, la segunda pasada, nosotros pensábamos que lo habíamos hecho mucho mejor y perdimos 2 segundos. Y nos quedamos, ostras. Como veis, caímos mucho, pero aquí estábamos mejorando. Y aquí caímos mucho. No sabría decir por qué, sinceramente, ni yo ni la copiloto sabríamos decir por qué. Si era por ritmo puro, si era por... no lo sabemos. O sea, ahora mismo os lo digo, yo acabamos pensando que habíamos hecho mejor. Y vimos que habíamos perdido 2 segundos y nos quedamos los dos. Ostras. No lo sabemos. Yo creo que aquí ya se empezó a notar muchísimo el cansancio. El cansancio empezó a ser muy, muy, muy duro, ¿sabes? Ya estábamos muy cansados los dos, sobre todo yo, más que Caterina por la tensión, porque ella ya está más curtida, tiene los nervios un poco más moldeados, pero para mí yo creo que es fruto del cansancio. Pensaba que íbamos mejor, después resultó que no, bueno, detalles, pero tampoco hay mucha diferencia. Pero como veis, la gente, evidentemente, nosotros aquí lo hicimos bien, y pues aquí la gente mejoró mucho, con lo cual, con un tiempo muy parecido, 2 segundos de diferencia en 11 kilómetros, no está mal, pero caímos al 27, es decir, que todo el mundo mejoró. Y después hicimos una que nos fallaba la parrilla de faros, la parrilla se encendía y no se encendía, teníamos muchos problemas con alguna masa, que yo las estuve apretando y ya no tuve problemas, pero los cuneteros no me funcionan, entonces salimos, montamos las luces, no acababan de funcionar bien, se encendían y se apagaban, estuvimos a punto... Dijimos, ¿qué hacemos? ¿Abandonamos? Dije, bueno, no, vamos a acabar el tramo, vamos a hacerlo, y si después no... vamos a ir tranquilos y ya está. Salimos, los faros aguantaron todo el tramo, pero ya habíamos salido con una mentalidad de vamos a acabar, lo importante es acabar.
Lo importante es llegar a la final del rally, que es muy difícil, es un rally largo, nuestro primer rally. Lo importante es acabar. Y nos centramos en, no, vamos a acabar. Entonces salimos bastante tranquilos. No sé si quedamos últimos en este, porque no sé si se puede discriminar, pero... Bueno, esto es clasificación, no sé si está en tiempo, no se puede separar, me parece, a ver, TC6... Nada, se le ha ido al lado, ya está. Vale, pues no sé si alguien más quedó por detrás nuestra, pero yo quiero mirar si hay alguno que hicieron un tiempo más lento, pero no mucha gente. Porque acabaron 28 y 26, o quedamos antepenúltimos de esta pasada, porque realmente íbamos muy lentos y nos pudo el cansancio, para decirlo de una manera. Creo que, de no haber sido por el cansancio, creo que podríamos haber mejorado un poco y haber quedado sobre un par de posiciones por encima, viendo las diferencias al final en la clasificación, viendo un poco cómo quedamos. Noto que, mira, quedamos el 22 de los 27 que acabaron, quedamos a 40 segundos del de delante, ¿sabes? El que teníamos justo delante, y después este quedó a 2 minutos de este, con lo cual sí, no, podríamos haber luchado por esta posición. Pero vamos, ahora mismo viéndolo en perspectiva era igual, en ningún momento nos fijábamos, simplemente luchábamos contra nosotros mismos, no íbamos mirando lo que estaban haciendo los demás, porque creo que era una locura ponerte a mirar lo que están haciendo, dejando de hacer los demás. En un primer rally era una locura, y en el segundo rally os digo que tampoco lo estuvimos mirando, simplemente era cómo mejorábamos contra nosotros mismos, y ya quedaremos donde caeremos, donde caigamos, y se acabó, porque si no es una locura. Y poco más, la verdad es que nada, acabamos el rally, como veis aquí es el rally acabado, la experiencia, volvimos a la plaza donde habían hecho las verificaciones, donde está el parque cerrado, volvimos a poner parque cerrado, se hizo la entrega de trofeos, evidentemente nosotros nos comimos un mojón, porque hay que quedar top 10 para ganar algo aquí, tienes que quedar top 10, y es para nosotros yo creo que es imposible, o sea, ahora mismo... el coche yo creo que en un rally muy concreto y haciendo el rally de tu vida sí que puede estar en algún momento un top 10, porque es un coche que en Cantabria ha ganado en su categoría Rally Sprints, entonces, y primero de tu categoría, pero yo ahora mismo no es un objetivo para nada, porque meterte en la cabeza el objetivo de conseguir resultados y trofeos yo creo que es una locura, y es arriesgarte, poner el coche en riesgo, ponerte a ti mismo en riesgo, y creo que ahora mismo, sobre todo este primer año, es imposible ni siquiera planteárselo. Ya el año que viene a lo mejor, teniendo el coche más por mano, teniéndolo más rodado, teniéndolo más controlado, pues decir, pues yo sé que en este rally, por sus características, por las características de mi coche y por quién se ha escrito, sí que podía llegar al top 10 o podía llegar al primero de mi categoría. Pero lo veo imposible, sobre todo por quién hay en mi categoría, qué tipo de coches hay en mi categoría. Que hay saxos consecuenciales con unos motores que flipas, entonces este coche no lleva ni secuencial ni motor que flipas, así que muy difícil. Se tienen que alinear mucho los astros para llegar a tener un resultado bueno. Pero bueno, yo el 22, no quedar el último era ya un éxito, no solo no quedamos el último, sino que creo que lo hicimos bastante guay en general. Creo que fue un rally muy, muy chulo. Diría de menos a más, diría que hicimos una especie de montaña en la que crecimos mucho por la mañana y caímos mucho por la tarde, del cansancio y de tantas otras cosas. Y sobre todo fue eso, pues un poco lo que he dicho al principio, una toma de contacto muy... no te voy a decir improvisada, pero muy a lo loco, en plan, ¿no? Al niño ese que sueltan en el bosque para que se curta, pues, ¿sabes? Ahí en plan salvaje, te sueltan al bosque y ya la toma un palo y lucha contra los lobos y cúrtete. Pues fue un poco eso, salimos un poco a ver de qué iba el tema, a sobrevivir, a acabar el rally, a aprender muchísimo, pero yo no sé si aprendimos realmente, lo digo sinceramente, aprendimos muchas cosas, pero no sé hasta qué nivel de aprendizaje era el objetivo. O sea, porque aprendes, evidentemente, porque te estás metiendo en una disciplina que no conoces para nada. Entonces, aprender vas a aprender siempre. Pero aprender de cómo manejar el coche, de truquitos, eso lo he aprendido en el segundo rally, sobre todo. Segundo rally donde más he aprendido, pues ya no tengo esos nervios de la salida, ya me centro más en cosas de conducción, que es un poco lo que empezamos a hacer en el segundo rally con otro copiloto. También piloto, pero también piloto de rally, muy veterano como copiloto, ya 14 años, ya os lo contaré en el siguiente vídeo. Pero en el primero era imposible, aunque yo hubiese intentado concentrarme en cómo conducir, era imposible. El anterior dueño, Julio,
que le mando un saludo desde aquí, que nos hemos hecho muy colegas, vio los vídeos de la Sonboard y me dijo, tienes que frenar así, tienes que mejorar esto, mejora esto, el coche lo llevas muy bajo de vueltas. Yo lo llevaba entre 4 y 6.000 y me decía, no, el coche tiene que ir entre 5.500 y 7.500. O sea, tienes que llevarlo mucho más alto. El coche necesita ir muy arriba de vueltas para tener más potencia. Las frenadas también no utilices tanto la caja. Entonces, son muchísimas cosas. Yo no podía ni pensarlas. Yo iba sobreviviendo como podía. Y hasta que no vi las onboards y pude hablar con Julio y con otras personas, con Juanan, con el segundo copiloto, no me dijeron, no, tienes que mejorar esto y tienes que mejorar esto. Ya en el segundo rally empezamos a mejorar eso. Dimos un salto en las notas, que también hay un vídeo hablando de las notas. Dimos un salto en las notas y porque ya las teníamos muy, muy concretas. Con Caterina empezamos con unas notas, pero después las cambiamos en los entrenos y después intentamos adaptarlas, pero al final salimos por la mañana con unas notas mixtas y por la tarde con ya las notas buenas. O sea, fue un poco, ya digo, fue una aventura. Sobrevivimos, lo hicimos bien, nos traíamos el coche, todo fue guay, quedamos en una posición digna, con lo cual estamos contentísimos y una pena que no seguir con Caterina, pero nos llevamos muy bien, pero es lo que digo, aquí nadie es profesional y cada uno, pues evidentemente, si yo mañana decido correr, en la península, por ejemplo, que he tenido la oportunidad de correr allí 4 o 5 carreras y buscarme otro copiloto, pues y no podéis venir conmigo de viaje todos los fines de semana concretos, pues me hubiera ido allí. Entonces, hacemos lo que podemos. Aquí cada uno pone la pasta de su bolsillo, el tiempo que tiene y no pudimos correr juntos, pero todo un honor y un orgullo haber podido correr al menos este rally o este rally sprint con ella y haberme desvirgado con ella. Suena feo, pero bueno, haberme estrenado con Caterina de Copy, porque la verdad es que estuvo guay, fue muy divertido y nos lo pasamos muy bien, con los nervios, con el estrés, con las imprecisiones, con el montón de cosas que hicimos mal, pero en general nos lo pasamos muy, muy, muy guay. Y nada, pues es algo que dará, como veis aquí, pues he dejado en este lado, tengo el dorsal que lo puse en un cartón porque lo quiero guardar, y el cartel también, tengo fotos de buena calidad que me dieron los de fotos. No he enseñado muchas, creo que tengo por aquí, mira, os enseño un par de fotos antes de salir del todo. Ahora no me va a dejar esto cambiar el de este. Bueno, aquí. A ver si las veis. Creo que no las vais a ver. No. Vale, así sí. ¿Vale? ¿Ves? Fotos ya de buena calidad que nos pasaron algunos fotógrafos. Hay que pedírselas y las pedimos, las fotos, para tenerlas. Y pues una de estas fotos las vamos a... Estas son algunas que son súper chulas, como ejemplo como esta. Esta es espectacular, además con el efecto del movimiento y tal. Muy, muy bonita. Sobra ese señor ahí sentado, pero bueno, está guapa esta foto. Esta foto está muy chula y esta es la que seguramente vamos a... que es una foto cojonuda, además con las ruedas de calle, derrapando. Como veis, las ruedas enseguida sacaban humo, enseguida se bloqueaban. Y esta es la foto que además se nos ve bien a los dos la cara. Esta es la foto que seguramente imprima en grande y la ponga de decoración, digamos, como recordatorio, ¿no? Entonces va a tener una especie de cuadro grande con el dorsal, el cartel, la pegatina, que también la tengo aquí, la pegatina del rally. Porque otra cosa, ¿no? Otros rallies haremos, espero que muchos, pero primer rally que haces en tu vida, ese solo hay uno. Y ese es el Autoventa Manacor. Y como digo, un evento cojonudo, muy bien organizado y como estreno inmejorable. Inmejorable. Así que nada, espero que si habéis llegado hasta aquí, gracias por aguantar la turra. Ha sido más un podcast que un resumen. Esto sé que es muy poco de youtuber, pero no lo hago por visita, no lo hago por monetización ni de coña. Simplemente lo hago porque quiero tener un recuerdo, un resumen de sensaciones de mi primer rally. Me hubiese gustado haberlo hecho más seguido, porque ya ha pasado un rally. O sea, este fue en marzo, y entre este que grabo el vídeo y este rally ha habido otro rally sprint, que es el que hemos roto. Con lo cual ya no está fresco, ya no están, las sensaciones ya están como muy destiladas y muy depuradas. Y ha pasado mucho tiempo, hay cosas que se me han olvidado, importantes del día del rally, que se me han olvidado. Pero mi intención es incluso grabarlo, coger la cámara, ponértela delante en el coche mientras vuelves a casa, la GoPro, y ir ahí contando un poco la experiencia, o al día siguiente, o en el mismo rally, justo al acabar, poner la cámara y grabas.
Y después hacer algo un poco más montaje que quede un vídeo de muy pocos minutos. Pero al menos el primero lo grabamos en este formato, pues porque no me queda otra, la verdad. Así que nada, muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que os haya resultado útil, o que os haya entretenido, o que os haya gustado. Comentad lo que queráis. Están los comentarios abiertos. Si alguien comenta cosas irrespetuosas, va a ser baneado. Evidentemente, porque al final esto lo hago para divertirme. Después ya sabemos cómo funcionan los comentarios en redes sociales y sobre todo en YouTube, que en YouTube la peña es muy cáustica. Pero bueno, si queréis ver los tramos y lo que os he comentado, pues están todos los onboards subidos en... Yo voy a subirlos todos, pase lo que pase siempre. Aunque haya cagadas, aunque haya roturas, aunque pase lo que pase, podéis ver los onboards de Manacor y del siguiente rally y de todos los siguientes en el canal. Y nada, espero que os haya entretenido. Vale, pues os dejo aquí. Espero que nos sigáis, nos deis me gustas, likes, comentéis y nos sigáis en redes sociales. Ramper Racing, el mismo nombre está en Facebook y lo tenemos en Instagram. Nos seguís y nada, si podéis apoyarnos en todo lo que podáis. Un abrazo, hasta luego.